Comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla. Presenta Tito Valencia. Buenas tardes. A 6 días del miércoles de ceniza continuamos aquí con nuestro programa de Carrera Oficial en la tribuna de Radio La Isla. Hoy vamos a hablar con un cofrade. Yo le digo que es un cofrade global. Es una persona que tiene una opinión distinta, una visión distinta de la Semana Santa de la isla. Es secretario de la Cofradía del Huerto, pero no vamos a hablar de la Cofradía del Huerto, que también hablaremos. Lo que queremos hablar de una situación, de la situación general de la Semana Santa de la isla. José Juan Díaz, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en esta tribuna de Radio La Isla. Buenas tardes, Tito, y buenas tardes a todos los oyentes. Y como siempre hacemos en nuestro programa, vamos a empezar por una marcha. Vamos a escuchar la Quinta Angustia de Font de Marimón. Bueno, yo creo que comentábamos aquí fuera de micrófono que es una de las marchas que se han dejado de escuchar. Decimos que es una marcha que tú ves a la imagen y ve a la procesión con más recogimiento, como con más sentimiento, ¿verdad? Se han perdido las marchas clásicas de las que hemos dicho de las de siempre. Calles estrechas, calles de noche y de recogimiento puro. Eso se está perdiendo en algunos sitios, en otros, bueno, se intenta también que algunas hermandades sí mantienen su identidad e intentan pues darle un repertorio que no esté con las modas, que no se vincula a las modas, sino que mantengan su trayectoria. Pero bueno, son cuestiones al final de gustos, y ante los gustos pues ya sabemos. Quizás, José,
En lo que, ¿verdad? En todas las hermandades siempre hablamos de lo mismo, se ha avanzado mucho, se ha avanzado en patrimonio, en el gusto por las flores, en el gusto, diremos, por la vestimenta de las imágenes, pero quizá el gusto de la Semana Santa se ha convertido en la mayor vez en un gusto más, no sé cómo decirlo, que no quiero ofender a nadie, pero quizá un poquito más hortero, ¿no? Con esto de los soles de trompeta, los soles de clarinete, en las marchas, quizá hay un retroceso ahí. Ahora que estamos casi en tiempo de pre-cuaresma, pero también en tiempos imbuidos del carnaval, el otro día me estaba recordando, hice la similitud con una noticia de prensa que sacó el Yuyu de Cádiz, que decía que él ya prácticamente no le motivaba el carnaval porque las comparsas, las chiricotas se habían acomparsado, las comparsas habían creado el barroquismo y ya al rococó, y casi igual podemos decir de algunas y después que los coros habían pasado de ser coros a ser pues grandes musicales. Y es cierto que la tendencia, yo partiendo de la base que bueno, que no he estudiado música y no entiendo, simplemente es el gusto, ¿no?, de escuchar las marchas procesionales. Y lo que sí veo es que sobre todo en temas de banda de cornetas y tambores, por ejemplo, se ha llegado a un extremo en el que no hay los sones clásicos del do re, etcétera, sino que cada vez, bueno, pues son marchas cada vez más complicadas, más virtuosas, eso sí, parece que gusta, y entonces pues la tendencia es hacia ahí. Bueno, gustos, colores, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que a la juventud pues le gusta más ese tipo de marchas, y son las que después, bueno, pues quieren escuchar siempre, ¿no? Él te hablaba en el programa anterior con un joven músico, con mi sobrino, ¿no?, que es compositor y eso, y él decía que recordaba con mucho cariño cuando los Cristos, y entre ellos decía él, mi Cristo del Huerto sacaba bandas de música. Y ven que van los Cristos, claro, eso fue una moda que empezó a meter, que después ya han vuelto, aunque yo sigo viendo más a los Cristos con cornetas y tambores, claro, pero ya, una cosa es corneta, a mí prácticamente también. De todas maneras, después tenemos misterios en los que, bueno, siempre, por ejemplo, en el misterio de los estudiantes, pues lleva 25 años con la misma banda. Y bueno, aunque haya gente que, por ejemplo, le pueden gustar también, pues que fuera acompañado a lo mejor de una banda de corneta y tambores de corte clásico, etcétera, pero yo creo que no desentonan ninguno. Es cierto que después hay otros misterios a lo mejor en los que meterle a lo mejor una banda de música, pues quizás pues dentro de esos cánones ficticios que nos montamos los cofrades, pues a lo mejor rechinan más, ¿no? Pero bueno, eso es como todo. Son los cambios. Los cambios, efectivamente. No sé en qué programa hablaba yo con él, decíamos que ya es que ni los almacenes huelen al Alcanfor siquiera, que ya ni al Detor de darle a los... Se cambió el Tanniché también por otras cosas, con lo cual... por spray, con lo cual, bueno. Decía yo antes de empezar el programa que José, además de Cofrade del Huerto, venía aquí de otra forma, porque una persona que tiene una visión muy, muy particular, distinta de la Semana Santa en global, ¿no? Él, me voy a decir que es un articulista ya sobre la Semana Santa, de vez en cuando escribe artículos, y sobre todo en la Semana Santa siempre deja de caer su artículo muy particular en las páginas del Diario de Cádiz. Y yo le empezaba a preguntarle a José qué es la Semana Santa para él. Bueno, la Semana Santa para mí yo creo que es parte de mi vida, lógicamente. Yo tengo, bueno, aparte de mi familia, que es mi gran devoción, y después también pues mi trabajo. Yo me siento orgulloso de trabajar en lo que me gusta, pues hasta el día de hoy. Pues otro de los grandes momentos, pues el ser cristiano a través de mi hermandad o de mis hermandades, ¿no? Es decir, yo utilizo al fin y al cabo las imágenes a los que venero para llegar a Dios a través del rezo, y eso para mí es el mundo cofrade, y la Semana Santa es un apéndice de ello. Es la manifestación pública, que se suele decir, pero bueno, es una semana, pero es algo más de una semana. Para los que estamos imbuidos durante todo el año trabajando, no solo ya estamos hablando de Junta de Gobierno, sino el que vive la Semana Santa esté o no esté en una Junta de Gobierno. Yo me llevo muchos años sin estar en una Junta de Gobierno, por cuestiones de la profesión, etcétera. Pero se sigue viviendo intensamente desde pequeño, o cuando te llega, ¿no?, la llamada a este mundo. Y al final la Semana Santa es, bueno, pues es el final, es el comienzo, y al final es un todo, y tiene sentido todo el trabajo de un año para verlo ejemplificado ahí, demostrar, bueno, pues eso, lo que entendemos por religiosidad popular, que es algo, bueno, pues que tiene sus cánones, como decimos, pero que también en cierta manera pues tiene una idiosincrasia particular fuera de lo que son las cuestiones de la ortodoxia del catolicismo, ¿no?
¿Cuál es el papel actual de la iglesia, de las cofradías en este momento dentro de la iglesia? Yo creo que es un factor muy importante, pero importante en el sentido también, importante y peligroso. Es decir, yo siempre he dicho que a mí me fastidia cuando yo voy a los cultos y cuando se invitan en cualquier hermandad, se invita a un predicador y en sus homilías pues nos pega el toquecito y nos comparan con las peñas, ¿no? Pero una vez que estás y efectivamente, pues al final tienen parte de razón y vamos a hacer autocrítica. A nosotros nos gusta, a veces pues nos quedamos más en la estética y no en lo que es el mensaje, de lo que esa estética simboliza. Y entonces en ocasiones cuesta trabajo tener gente que le guste formarse en el porqué de las cosas, que al final son también, es justo, pero hay una liturgia y entonces en ese sentido las hermandades tienen que dar un paso al frente. Tenemos que estar, pero para dar ese paso al frente en el siglo XXI, donde que hay otra cuestión también importante. Yo creo en la laicidad del Estado, es decir, de la separación de poderes y que la religión pues no tiene que estar presente a lo mejor en cuestiones que veamos, sino es parte cultural de la sociedad española en este sentido. Pero tenemos cosas que decir, pero las tenemos que decir como estamento no vinculado al poder, sino un estamento igual que otros estamentos que haya existentes. Y en ese sentido yo creo que las hermandades como tal, si somos gente formada, podemos llegar muchas veces, o llegamos más rápido y casi con un mensaje más actual a lo que sería la sociedad, que a lo mejor la iglesia con otros parámetros de la iglesia, ¿no? Otros estamentos de la iglesia. Con lo cual, plena vigencia de la hermandad en el siglo XXI, pero eso sí, no nos podemos quedar en un mensaje vacío, de una estética, o de una composición musical, o de un entretenimiento, o de un paso de un patrimonio, ¿no? Eso significa algo. Y eso es un mensaje que hay que trasladar. Si no llegamos a eso y no actuamos, esto no tiene sentido. Esto que está diciendo, entonces, fíjate, nosotros aquí todavía, nosotros y en todas las partes, ¿no? Donde hay la Semana Santa es igual que la nuestra, el Santo Entierro, por ejemplo, sigue siendo una representación de los poderes del Estado, ¿no? De poder civil, poder militar. Es una cosa que se ve antigua, pero que quizás se vea más como una parte, diremos, de adorno, ¿no? En la cofradía. Sí, en cierta manera, es decir, me refería sobre todo a la cuestión diaria, ¿no? De cuestiones, no sé, de relación, por ejemplo, pues el otro día pues ha salido a la palestra pues cuestiones de que en la Guardia Civil, por ejemplo, pues bendice unas motos, ¿no? Es decir, cuestiones de esas en las que a lo mejor la Iglesia ahí, pues en los tiempos actuales no le significa tanto, es decir, pierde más y se expone más a crítica porque eso sale muy criticado. Y sin embargo, toda la labor social que no se hace desde los poderes públicos y de los poderes políticos y que sí está asumiendo la Iglesia, pues eso no se valora. Entonces eso es lo que voy. La cofradía, bueno, que haya una representación militar, una representación de la Guardia Civil o de un asociacionismo, porque no recordemos, siempre nos enfocamos al poder del estamento civil, estamento militar, de que acompaña a las procesiones, o al estamento civil, pero también vemos que hay patronazgo de colegios de médicos o colegios profesionales de cualquier tipo. Con lo cual eso no impide, ¿no? Porque al final las cofradías son parte de la sociedad y como tal pues también forman parte de representaciones de otros colectivos. No hay problema por esa representación. ¿Cuál es la mayor diferencia que marca o que está marcando la evolución de la Semana Santa de San Fernando? Yo quizás la veo a años vista. Es cierto que quizás en los temas patrimoniales se ven en esos procesos de cuidado de pasos que se hicieron en los años 70, los años 80 y a partir de la década de los finales de los 90 y principios del 2000, pues ha habido ahí una evolución. En cuanto al patrimonio estético de las hermandades, quizás también más cuidado cualquier cosa, ¿no? Es decir, ahora se ven a mí me gusta, por ejemplo, todo el tema de los montajes de altares, etcétera, y de intentar buscar un simbolismo en ellos, y veo que cada vez se trabajan más. Hay mayor cuidado por eso, por ejemplo, también al interior de las hermandades, todo el tema de acompañamientos musicales. Pues eso también se ve que hay ahí una evolución.
Quedan cuestiones todavía por trabajar, pero yo veo que ahí sí se ha evolucionado bastante. Sobre todo las hermandades parece también que van evolucionando, van entrando en los medios sociales de comunicación, ¿no? Y se van comunicando más con los hermanos a través de Twitter, de Facebook. Claro, yo creo que es vital. Yo creo que eso es vital. Es cierto que, bueno, que al final podríamos hablar de que si esto llega a un momento, igual que se está hablando de la fiscalidad de las hermandades, con todo el tema de la introducción de asociaciones religiosas en el Ministerio del Interior, etcétera, y que toda la fiscalidad con Hacienda pues tiene que profesionalizarse, etcétera, y ya está viendo buffet, ¿no? y gestores que están especializándose en el mundo de las hermandades, pues también hay personas que están especializadas en temas de redes sociales. Las hermandades, al fin y al cabo, la deben utilizar, pero no como un fin. Yo entiendo que esto, bueno, el fin de las redes sociales es llegar al hermano y tenerlo activo durante todo el año. Yo, en este caso, y no me gusta hablar de ello, pero en cierta manera, pues al tenerla dentro de mi hermandad, bueno, pues la comisión de secretaría es la que lleva un poco todo el tema de las redes sociales y la comunicación con el hermano. Y te das cuenta, bueno, que hay una interactividad mucho mayor, hay un flujo de información constante, pero que también al final nosotros en las hermandades tenemos que poner al servicio del hermano todas las informaciones posibles, tenemos que estar en todos los sitios posibles. Eso sí, eso no va a querer decir que el hermano va a coger esa información. Hay hermanos que solo le interesa el Martes Santo y no lo vas a cambiar tú porque hay un grupo hay un mensaje de difusión a través de un teléfono móvil, a través del servicio de WhatsApp o a través de Facebook, de Twitter. Eso no lo vas a cambiar. Quizás, José, no había que aprovechar la integración de las cofradías en las redes sociales, no solamente para comunicar con el hermano, sino para integrarse más en la sociedad, para que la sociedad tenga más información de lo que hacen las cofradías hoy en día. Seguramente, Tito, seguramente hay que hacer eso. El problema también es cómo lo dices, y qué es lo que dices o hasta qué punto debes decir algunas cuestiones que después o son mal vistas o están expuestas a críticas. Al final nosotros tenemos una política, o al menos así lo pienso yo, en la que debe de ser una información institucional. Y con eso tenemos un problema, o puede haber que exista un problema, que es cuando te expones a que haya una crítica, haya un comentario negativo, etcétera. Contestas, no contestas, sigues la información, sigues el hilo, ya das tu opinión personal, es decir, ahí hay una serie de cuestiones que hay que mantenerse casi muchas veces más al margen y entonces no llegar a tratar. Después, por ejemplo, todo el tema de caridad yo creo que sí debe de estar volcado. Es decir, todas las acciones, por pequeñas que sean, pues yo creo que sí deben de ser conocidas porque eso da valor y empodera en cierta manera a las hermandades. ¿Por qué es todo lo contrario? ¿Por qué las cofradías siguen en el oscurantismo de la labor social que hace? Porque yo creo que, bueno... cuando las demás partes de la iglesia lo comunican. Caritas todos los meses te da cuenta de lo que hace, las demás organizaciones también. Sí, se siguen son reacias a eso. Sinceramente no lo sé, en cierta manera también porque, no sé, se ha cogido esa frase del Evangelio, ¿no? tan mítica y se ha creído que no, aquí no hay que comunicar, que una voz callada siempre va a ser más poquito porque el que venga el problema lo solucionamos a puertas para adentro y así ayudamos al prójimo sin que la otra persona se tenga que enterar. Quizás hay que cambiar en ese sentido. Yo creo que sí hay que cambiar y que al final y al cabo tenemos que hacer una política en este sentido de difusión de todas las cuestiones que hagamos. Porque con eso, pues como decíamos antes... Creo que el momento de la sociedad lo demanda, además. Nosotros hemos tenido, y tú lo sabes bien, hemos tenido una serie de cuestiones personales, ¿no? Con entidades que no desconocían las labores de las hermandades y cuando se las hemos contado pues se han maravillado con las cosas que hacemos porque no pensaban que estaban totalmente ajenas. Nosotros muchas veces también tenemos que pecamos de que creemos que somos el ombligo del mundo y que todo gira entre nosotros y que en San Fernando todo el mundo tiene que ser cofrado, tiene que saber lo que son. Somos 100.000 personas viviendo aquí en San Fernando y no todo el mundo le gusta la Semana Santa y es bueno a lo mejor pues también comunicar todo lo que hacemos, es cierto. De hecho ahí en Sevilla, que siempre es referente
por naturaleza que tomamos, ¿no? Ya hay la mayoría de las cofradías tienen ya una persona dentro dedicada a la comunicación. Sí, y en Málaga también, Yo, ahora se estaba haciendo el reglamento de hermandades nuevo, ¿no? Hay una comisión en Cádiz dentro de la diócesis, ¿no? Para realizar todo el tema del reglamento. Y en este sentido, yo una de las cosas que de manera jocosa comentaba entre amigos y tal, es que teníamos que, igual que hay un vocal de caridad, tenemos que tener un vocal de protocolo, por ejemplo, porque llega el martes santo, o llega el lunes santo, el miércoles, el jueves, cualquier día en el que se salga, y tienes que saber recibir a las personas, o haces un acto cultural o civil, o una organización de una tertulia, te viene a lo mejor un representante del municipio, y nosotros no sabemos de protocolo, no tenemos que saber por qué, y en ocasiones pues no sabes tú dónde ponerlo, dónde situarlo, quién presenta el acto, quién no sé cuánto. Esas son cuestiones que quizá haya, porque no hemos metido dentro. Ahora empezará el programa de Cuaresma y tendremos infinidad de actos en los que los representantes de la ciudad aparecen, quién cierra, quién entra, qué. Es decir, hay una cuestión, pues igual con el mundo de las redes sociales. Quizás, a lo mejor dentro de esos programas de formación del Consejo, pues quizás también habrá que, aparte de dar programas de fiscalidad o lo que sea, pues también tendrán que empezar a formar pues a personas en estos medios, ¿no? En realidad, en redes sociales, porque el mundo virtual al final es tangible, sí, y es el día a día, es la base de la comunicación. Yo siempre digo que el protocolo comenzó con las cofradías, sin embargo se ha ido perdiendo. Y hay una cosa también que se ha ido perdiendo de las cofradías, que es el compromiso de una cofradía con otra, ¿no? Antes a los actos se invitaba a todos, asistía a una representación de cada cofradía. Ahora esto se ha perdido, pero ya no solo en Cuaresma, es que hay una cofradía que celebra un acto fundacional o algo a la mitad del año y sin embargo no aparece ninguna cofradía, que después la ve en un acto de fuera de la provincia, que lo que es raro, o sea, que van a cosas de Sevilla, de cualquier punto. Sin embargo, cuando se trata de una hermandad de la ciudad, si te vi no me acuerdo. Claro, yo ahí, por ejemplo, no sé, es decir, a lo mejor en los años 80 o los años 70, pues había 15 hermandades. Estamos hablando ahora hay 25, que hay 3 o 4 en cada parroquia, o 2 o 3. Y en Cuaresma, entonces, al final, bueno, pues entre tus cultos, tus actividades, porque claro, ahora todo el mundo hace 5 actividades o 6 en Cuaresma, que si un Vía Crucis, que si un cartel, que si una presentación no sé cuánto, que si un concierto no sé cuánto. Al final somos personas y tenemos nuestra vida aparte. Si al final una Junta de Gobierno está formada por 14, 15, 20 personas, pues al final eso provoca que tengas tú. Yo no quisiera verme, por ejemplo, esos pregoneros que tienen que ir a todas las funciones. Es que hagan el trabajo en septiembre de escribir, porque llega febrero y tienen que estar asistiendo a todos los actos, y a mí eso me pone me pone nervioso en el sentido de que, y la vida que tienes aparte, ¿no? Es decir, si al final tienes problemas, lo que me refiero es, si al final tienes problemas muchas veces para conciliar con los cultos mensuales incluso de tu hermandad, porque son en días laborables o tienes cuestiones de otro tipo, de otro índole, fíjate si a eso le sumas compromisos a lo mejor con otras hermandades, que está bien la representación, no digo que no, pero que cuesta trabajo imbricarla dentro de este mundo tan loco en el que vivimos, en el que el ya es pasado y que tienes tantas cosas en la agenda y es complicado. Es bueno el ir renovando la renovación de la Semana Santa, de las cofradías constantemente, o eres más partidario de que se mantengan todas las tradiciones. No pregunta que te coge, pero... No, simplemente quería saber qué es decir, ¿qué es una tradición? Tradiciones de hace 20 años, tradiciones de 50 años, tradiciones de 100 años. Quizás es por formación profesional. Si yo me dedico a la arqueología, ¿qué es un bien que ya se puede ser estudiado por la arqueología y no por la historia o por otras cosas que damos uso, ¿no? Es decir, al final las tradiciones es tan ambigua como que a veces decimos, es que esto es así porque mis abuelos, y a lo mejor de hace 30 años, y eso es tradición, eso es inamovible. Sin embargo, se cambian otros miles de cosas. A mí me han criticado y no me importa por el tema de la carga, a mí no me importa decirlo. Yo creo que yo en mi hermandad no quiero ver otro tipo de cosas
que no sea una carga a través de las herramientas de trabajo. Pero es que las herramientas de trabajo en las cuadrillas que son más tradicionales se ha cambiado. Se ha cambiado esa almohada que era unipersonal por almohadas que son al final un palo con una almohada que le llaman ahora corrida o algo así. Yo no entiendo de esto. Pero se ha cambiado y entonces ya esa es la técnica y se ha perdido. No, ahora es el tema de los movimientos. En los años 40, en los años 50 no había nada de eso. Y en los años 60 se ven los vídeos y se andaba mucho más. Y ahora los cortejos, al final el hermano, yo he sido muchos años hermano de fila. Y se hacen pesados. O hermanos, que yo veo, hay hermandades que yo en eso también soy claro, que me gustan verlas desde el principio hasta el final. Y otras que bueno, que me voy a ver los pasos, porque a lo mejor no me llena tanto el cortejo. A lo mejor no veo un simbolismo en los atributos, o no veo una identificación de cosas y no lo veo tanto, o no me llama tanto la atención. Pero esa tradición a lo mejor que decimos de no, esto tiene que ser así. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Hace 300 años? ¿Hace 200? ¿Hace 25? 25 años es una tradición. Hay que... Por las tradiciones, hay que hacer los encuentros de las hermandades. Pues yo creo que, por ejemplo, en este caso, y no voy a personalizar en mi hermandad, que es un tema claro, sino en discusión. En discusión, es decir, hay hermanos que ahí se posicionan de una manera y otras de otra, sino yo voy a dar mi punto de vista de un encuentro, de una imagen que está esperando 20 minutos o 30 minutos, incluso una hora, o más de una hora, en una calle puesta en la que la gente, si está el paso bajado, le pierde totalmente el respeto, están alrededor y que esa imagen necesita un respeto. Y ese respeto no se consigue estando esa imagen parada hasta que llegue una virgen. Que llegue el siguiente paso y se haga un encuentro con una marcha, con dos, para el fervor del público que está viendo ahí, que lo que están viendo al fin y al cabo es dos pasos mecerse uno enfrente del otro. Yo creo que hay tiempo suficiente para que se pueda disfrutar tanto del paso de misterio como del paso de palio y que cada uno tiene su momento y se puedan hacer recogidas mucho más dignas y mucho más entrañables e incluso emocionantes de cada uno de los dos, porque para rezarle a los dos está siempre la iglesia durante todo el año, que están o juntos en el altar en muchas ocasiones o en altares que están uno junto al otro, con lo cual no tiene eso de la madre se encuentra al hijo, no sé cuánto. Bueno, son historias que nos inventamos para justificar una cosa que a lo mejor tenía sentido hace 30 años porque los cortejos eran pequeños, pero que ahora que un paso esté en medio de una calle, en la puerta de una iglesia, más de una hora o 50 minutos esperando, en la que el público, por desgracia, pierde el respeto ante una imagen sagrada que representa a Dios, a mí eso es lo que me echa para atrás de los encuentros. Si eso no fuera así, hubiera encuentros, a mí no me importa. Te has referido a que los pasos antes andaban mucho más. Es cierto. Aquí yo he entrevistado aquí a responsables de la carga y esto es, yo creo que es la discusión eterna de los últimos años de San Fernando, que los pasos no andan. Los cargadores dicen que es la hermandad que los cargadores. Y yo creo que debería ponerse ya de acuerdo en que todas las marchas no se pueden mecer, ni que todas las marchas puede pararse el paso, ¿no? Creo que los pasos hay zonas donde tendrían que ir más ligeros y los pasos, y por cierto, que era otra de las preguntas, las tendencias de que se va teniendo ahora de que cada vez ir más hacia su parte, hacia los barrios, ¿no? En los recorridos, en cualquier... San Fernando en ese sentido es especial. Vamos a cualquier ciudad y lo que se hace es una estación de penitencia en un sitio, en una catedral o en algún sitio y ya está. En nuestro caso, pues al no tener lo que se hace son estaciones menores en puntos en sitios puntuales y no lo hace toda la hermandad, lo hace una representación de la misma. A partir de ahí, pues la hermandad yo creo que sí debe llegar al centro, en el sentido de que vincularse con la ciudad. Pero a partir de ahí, las que son de barrio tienen que ir a sus barrios. Y fijaros, aquí no podemos hablar como en Málaga, que siempre hablamos de Sevilla, pero podemos hablar de Málaga, de Sevilla misma o de cualquier otra gran capital de Andalucía, en la que los cascos históricos están formados y después en los extrarradios pues ha habido grandes. Aquí no tenemos eso. Aquí quizás, bueno, pues como barrios
que podamos hablar de grandes travesías, tenemos la Bazán, Casería y la Ardila, ¿no? El resto, hablar de Barrio de la Pastora es un barrio, igual que el barrio de la Iglesia Mayor, pero eso no quita para que haya unos grandes trayectos, y sin embargo nosotros hacemos 2 kilómetros, no andamos más, o 3 kilómetros como mucho, y son 6-7 horas. Eso yo creo que hay que diferenciar, que se podría estar mucho más tiempo. A mí me da pena, ¿no?, el no poder estar más tiempo en el barrio luciendo más. Claro, pero ¿por qué no se pone de acuerdo con los carros de parque la cofradía de más ligero? Que es a lo que me refiero. Hay cuestiones y no sé, al final es cierto que bueno, que son cuestiones que se dejan... Que tendría que ir evolucionando un poquito. Sí, poquito a poco. Por ejemplo, yo digo que el Concejo debería también de tomar parte ya en lo que tarda una cofradía en pasar la carrera oficial. Que una cofradía tarde 1 hora y 3/4 en pasar la carrera oficial es una barbaridad. Sobre todo para los que están sentados, claro, supongo yo. A lo que me refiero, para los que están sentados, que termina aburriéndose, termina levantándose y yéndose a dar el encuentro el paso desde fuera, porque es que no es normal 1 hora y 3/4 en pasar una hermandad por la carrera oficial. No, yo creo que se tiene un tiempo límite de paso. Yo creo que en ese sentido hay hermandades que, bueno, que han apostado por darle una mayor viveza al comentario, vamos, y desde todos los puntos, el andar, por ejemplo, de tránsito que tiene humildad y paciencia, pues, por ejemplo, fabuloso. Yo creo que es una hermandad que se ve rápido y que puedes aprovechar más para ver otras y verlas en distintos recorridos y no estar parado. Yo no sé. Yo siempre he sido muy anárquico y he sido muy individualista, y he visto la Semana Santa desde muy pequeño, desde que era un pequeño. Mi madre me estaba visualizando, pero yo me iba por ahí y siempre he ido buscando los sitios que me han gustado. Al final veo esa persona que está con su hijo o con algo y que está parado en una acera, y yo entiendo que se tiene que aburrir. O al final, ¿qué ocurre? Que empiezan a hablar con los compañeros y al final faltan el respeto al cortejo. Que esa es otra, ¿no? También, que esa es otra cuestión. O sea, habría que cambiar las normas internas de una cofradía. De las cofradías ahora, porque hay cosas en las normas internas que es una barbaridad, ¿no? Que eso no tiene sentido, que esté impuesta, ¿no? Como tiene que salir con esta marcha. Yo tengo una máxima en eso, que es: cuanto menos normas, mejor. Es decir, unas normas mínimas que son las que te marcan la diócesis de Cádiz y Ceuta con las reglas. Claro, después el reglamento interno. Hay una junta que lanza esas normas internas y tiene ya acogida para su gusto hipotecada. A todas las hipotecadas demás que vienen. Cuando encima esas normas se han hecho, es decir, son legales porque están refrendadas por los hermanos, pero en cierta manera corresponden a esas tradiciones que mantenemos de un gusto personal que hicieron, ¿no?, en determinado momento, pues, de determinadas personas, en un contexto espacial e histórico de hace 20, hace 15, hace 10 años, que a lo mejor no tiene nada que ver con ahora. Entonces, cuestiones como la hora de salida, los cultos internos, cómo hay determinadas cuestiones básicas y generales que son casi de desarrollo de la Casa Hermandad. Sí, ahora, cuestiones relativas a la salida procesional, yo creo que mientras que no haya grandes locuras que se sujeten, no debería haber tantas ataduras, ¿no?, en ese sentido, en los regímenes internos. Pues vamos a dar un intermedio para recrearnos con la Sagrada Lanzada de Fon Fernández.
Este año se presentan sobre todo cambios de itinerario bastante importantes. Está la marcha de las madres capuchinas de la ciudad, eso que muchas cofradías tomen otra decisión, claro, no pasar por ahí, y tienen cambios sobre todo el lunes y el miércoles, pero hay un cambio que sí es importante, que yo creo que afecta a toda la Semana Santa, que es la que están tomando algunas cofradías para evitar sitios de bares y eso, como la Plaza Rey, que están cogiendo por la calle Pérez Galdós, pero que después hay algunas que ya no... Yo creo que la calle Pérez Galdós es una calle muy bonita por la estrechez y por lo larga, pero el problema es las salidas que tiene. Que o sale ya por Almirante Cervera o no salga por ninguna. Porque yo no veo muy acertado eso de salir por el Callejón de la Iglesia. Este tema, ayer lo estaba precisamente hablando con otro cofrade de la ciudad, y para mí el problema de la calle Pérez Galdós no es la salida, Tito, es la propia idiosincrasia de la ciudad de San Fernando, en la que el eje de la ciudad, el centro, ha sido un eje longitudinal, que es la calle Real, y lo que había hacia abajo, hacia la Salina, eso era el barrio de la Iglesia Mayor. Era, como decía este buen amigo, era la acera de los tramposos, era esa parte que estaba denostada. Y si tú te vas a dar, y eso lo han hecho mis abuelos, mis padres, y ahora lo hago yo, y lo harán mis hijos si algún día pues llegan y los tengo, pues y viven aquí, pues daremos esa vuelta por la iglesia, por la calle Real, llegaremos hasta donde queramos llegar, y la vuelta o la hacemos por la Iglesia Mayor o la hacemos por la calle de las Cortes, si queremos cambiar por la calle Real, y después la hacemos por la calle de las Cortes, pero nunca la vamos a hacer por la calle Pérez Galdós, porque eso no es el centro. Y fíjate que está justo en el centro, sí. Pero es la idiosincrasia de la ciudad. Al Santo Entierro lo han criticado que estamentos oficiales cojan por ese sitio, porque no era una ciudad, a lo mejor una calle a lo mejor digna para que hubiera una representación política, una representación de estamentos militares y civiles ahí puesta. Y sobre todo es que con un parón en el callejón. Hay lo que criticaron las autoridades, que de un parón en el callejón de la iglesia, parece que estaban ahí encallejonados esperando. Y estamos por la parte de atrás, como saliendo por la parte de atrás, cuando yo creo que al revés, que es una calle muy bonita y que incluso a lo mejor puede tener más sentido de cofradía y de recogimiento que esa zona de las Cortes, en la que, bueno, la economía de la ciudad en cuanto a bares y movimiento pues se ha trasladado ahí. Y es lógico y loable que allí pues haya bares y que sigan durante una semana donde hay un impacto importante en la economía de la ciudad a través de la Semana Santa, pues que estén ofreciendo pues sus servicios. Ahora... Sí, pero total, es que hay una rebujina en un momento de las cofradías, con la gente pasando con los servicios de los bares, con los camareros, y eso que eso... La verdad es que distorsiona todo el cortejo procesional, ¿no? Y eso sí que es un por problema. Ejemplo, yo he sido muy crítico con los concursos que han hecho sin contar con las cofradías de saetas en bares, por ejemplo, allí, y se han abucheado pasos por no parar allí. Yo no tengo por qué parar un paso porque esté una persona en un concurso que lo que está haciendo es llamando atención para que un negocio gane dinero. No, yo estoy haciendo otra cosa que una estación de penitencia. Entonces, en ese sentido, cuanto más rápido, desde mi punto de vista, me quite de esa zona de bares en la que el ambiente no es un ambiente que a mí, personalmente, me guste, si yo tengo algún día alguna decisión en relación a cualquier procesión, yo de ahí, si es inevitable, tendría que pasar, pero pasaría muy rápido, porque no es un ambiente cofrade. Sí, de todas maneras va a ser casi un paso obligatorio con los planes del actual gobierno de cambiar la carrera oficial, ¿no? Y eso yo no creo que quede mucho. Sin embargo, las cosas... ¿El tranvía llegará? No, si no es por el tranvía. En el momento que esté arreglado el ayuntamiento y la Plaza del Rey, la tribuna ya va para el ayuntamiento. El marco será incomparable. Sí, tener el gran edificio de la ciudad. Ese marco va a ser incomparable. Habrá que coger nuevas vías, a lo mejor si no quieres pasar por ahí podrás irte para hacia arriba o coger otras calles o lo que sea, en fin, o girar y cambiar. Bueno, al final, al cabo, yo creo que cuando llegue, pues ya los dirigentes de cada una de las hermandades tomarán. En este sentido, sí me parece oportuno, por ejemplo, el cambio que ha hecho Medinaceli. Ya no tenía sentido ir y hace barrio y hace centro. Es decir, es una hermandad que está justo en el centro de la ciudad, en la Iglesia Mayor, pero no se olvida su barrio. Y eso yo creo que es algo importante, porque quizás ahí la devoción de Medinaceli es una devoción de la ciudad, ¿no?
pero es una devoción que también está muy, muy intrincada, ¿no? Y sobre todo también la Trinidad con el barrio. Entonces tienen su casa hermandad también en la zona, con lo cual a mí me parece estupendo que haga eso y que a lo mejor yo no, nunca, cada uno es potestativo de llevar a su hermandad y hacer el recorrido procesional que mejor crea para su hermandad. Pero yo creo que no tenía ningún sentido pues que Medinaceli, por ejemplo, estuviera en la calle ancha, habiendo otras calles como esta que va a pasar ahora con González Ontoria, que es una calle que es prácticamente igual que la calle ancha, y que bueno, la calle ancha al final es por lo mítico de que allí, bueno, pues es bonita, por lo que tiene árboles y poco más. Eso de las cofradías de barrio es una cosa que yo os quería comentar contigo, porque aquí las cofradías de barrio se dice de una forma despectiva, ¿no? Aquí se habla cofradías serias y cofradías de barrio. Pero como una forma despectiva, ¿no? Y eso es una cosa que la seriedad de las cofradías no es solamente porque vaya vestido de negro. La seriedad es un comportamiento continuado, ¿no? No tan muchos cambios. Está claro, aparte, yo creo que aquí tampoco, es decir, lo comentábamos antes, eso es por intentar siempre mirarnos a Sevilla y hacer una relación con las hermandades de allí y ya está, pero nos podemos mirar a Málaga, nos podemos mirar a cualquier otro sitio y aprenderíamos también mucho más, ¿eh? No siempre solo mirar a 100 kilómetros y no pagar un peaje e irnos a Sevilla. En relación a los barrios, bueno, la soledad de barrio es del barrio de la Iglesia Mayor, pero es de barrio, no es de barrio, es decir, a mí aquí barrios, bueno, pues lógicamente hay un barrio, si hay un barrio cofrade, el barrio de la Pastora. Pero ahí hay hermandades, por ejemplo, pues a lo mejor pues tienen un cierto, ¿no? Pero que después tú la ves durante el año y ves a Misericordia, ves a Eceomo, ves al propio Huerto, y en sus cultos pues son igual de solemnes que cualquier otra hermandad que sea de corte más riguroso. Yo creo que al final y al cabo son expresiones, ¿no? Y bueno, pues quizás lo hace más también el tema del concepto. Yo no hablaría tanto más de hermandades de barrio en San Fernando, sino a hermandades a lo mejor que van a lo mejor más alegres porque sus túnicas pues tienen unos colores más vivos, en el cortejo hay más niños y hay un espíritu pues a lo mejor más jovial, etcétera, de otras a lo mejor que hacen del recogimiento, ¿no? Pues su forma de ser. ¿Están integrados los hermanos en las hermandades? Pregunta del millón, ¿no? Desgraciadamente yo creo que yo soy pesimista en eso. Yo soy hermano de dos hermandades y hago vida hermandad en una. La otra, pues no hago vida de hermandad con la otra, soy hermano de nómina. Utilizo también a mis titulares, a mis otros titulares, ¿no? Para rezar, también lo utilizo, y si tengo algún tiempo, y a veces he pasado por la capilla, por la iglesia del Santo Cristo, o por la capilla incluso de la Veracruz, cuando ha habido estos traslados, estos meses, pues me he acercado allí y he rezado, pero a mí me llega la información, yo no participo, por ejemplo, en los cultos, pero sí en la Hermandad del Huerto. Pero es que podemos decir de que hay mucha gente que solo paga y va a la procesión. ¿Es un mal endémico? Bueno, quizás yo al final, al cabo, digo, bueno, menos mal que está esa nómina importante de hermanos, porque si no, no existirían muchas hermandades. Pero después que los cultos internos pues cuesta trabajo ver, o por ejemplo en temas como los cabildos de cuenta, que para mí, por ejemplo, es una pantomima, porque no sé, hay hermanos que no participan, y hermanos que participan en los cultos que incluso no vienen, ¿no? a esos cabildos, y tenemos problemas de por mucho que se difundan las noticias y tal, y no participan porque no lo encuentran interesante. Sin embargo, después son 650 hermanos los que recogen la túnica. Por ejemplo, en el Huerto sí, o en otras 300. Ahí, hablando del Huerto, sí, claro, que la que más conocemos, ¿cuántas secciones hay de mayores? No, y eso yo creo que es el gran valor de la hermandad, ¿no? Del Huerto, es esa, que no que sea el mayor cortejo, ¿no? El número de tal, no, que es mucha gente que pasa los 18 años y sigue vistiéndola, y que hay gente con 50, con 40, con 50, con 60 y con 70 años que sigue vistiendo la túnica.
Y eso también lo hay en otras hermandades, no digo que no, pero eso llena, ¿no? Es decir, que tú veas caras con arrugas detrás de los capirones, ¿no? De los antifaces, pues eso yo creo que ese es el ejemplo a seguir, que al menos a la gente que vamos detrás, que venimos detrás, pues es lo que nos motiva a seguir delante, el ejemplo de esa gente que hace 30 años estaba, hace 20 años estaba dirigiendo y salieron porque ya había terminado, o entendieron ellos que habían terminado su ciclo, pero siguen cumpliendo a rajatabla cada uno de los cultos, ¿no? Y en cada uno de los actos que hace la hermandad. Al final yo creo que te debes a ellos, al hermano que está comprometido. Después hay que insistir y trabajarse cada vez más, y hay que trabajarse, y ahí están las redes sociales para eso. Yo creo que las redes sociales, el fin que tiene es el de movilizar o tener a los hermanos que a lo mejor solo viven el martes santo, pues intentar movilizarlos, ¿no? Para que al menos pues que le llegue un WhatsApp cada mes o cada semana de su hermandad, para que, bueno, pues con una dinámica al final se vayan acercando. Y ahora, por decirlo, Arbe, son las cofradías hermandades. Porque le pedimos que si los hermanos se integran, pero son las cofradías hermandades, de verdad. Hombre, cuando te ves aspectos, ¿no? de polémicas, como siempre habíamos hablado, ¿no? Que cuando en España no había democracia, las hermandades pues tenían cabildos y de elecciones. Pero bueno, eso habría que tratarlo, ese sería otro tema. Los cabildos de elecciones a veces pues son luchas fratricidas, cuando se convierte en dos candidaturas, cuando, bueno, podría ser algo normalizado, ¿no? Es decir, yo pienso de una manera, otra persona piensa de otra y quiere lo mejor para su hermandad. Pero a partir de ahí muchas veces ha habido grandes fracturas y hay hermandades actuales en San Fernando que están pasando verdaderas calvarios con personas y hermandades que creemos que están bien y que tienen, que las personas que dirigen a esa hermandad están soportando verdaderas calumnias y verdaderas cosas por otros hermanos, que se llaman hermanos, que están en nómina, pero que sin embargo anteponen sus intereses personales al bien de la hermandad. Si tú no estás dirigiendo lo que sea, pues tienes que poner tu grano de arena, porque al fin y al cabo esto es llegar a Dios si a través de tu hermandad, no es más que eso. Y si al final lo que haces es enfrentarte a tu hermano, pues no tiene ningún sentido. Bueno, el tiempo se nos está acabando y evidentemente hay que hablar un poquito de tu hermandad, de la hermandad del huerto. No podía ser de otra forma, ¿no? Bueno. Y yo te quiero, ¿qué destacaría de tu hermandad? Pues yo destacaría, por un lado, el concepto de hermandad que existe, que yo creo que sí está definido, está arraigado. El concepto de familia, yo creo que no son familias, es decir, son 75 años y hay familias que nacen y que son del huerto, pero que hay gente que ha venido a la hermandad hace 20 años y ya son familia también porque sus hijos se hacen y tal, y al final es una gran familia, y el huerto siempre está por delante de intereses personales. Yo creo que eso es una de las cuestiones, el valor humano de esa amalgama de gente. Y también que en ese sentido pues tenemos pues la suerte de que la hermandad en cierta manera, bueno, pues creo que está de moda y que los niños pues les gusta la hermandad. ¿Esa quizás sea la mayor diferencia o lo que diferencia a la hermandad del huerto con otras hermandades? Porque muchas veces habla con otros cofrades cuando habla de la situación del hermano, es que el huerto es diferente, el huerto tiene una nómina de gente. Eso yo creo que habría que preguntárselo, por ejemplo, al cobrador, que dice que cada hermandad está mal y que, bueno, que nosotros no estamos manteniendo. Sí, pero no me refiero yo a la parte de... No, me refiero a los hermanos, es decir, que siempre se van haciendo nuevos hermanos, hay nuevas y tal, y hay gente que se mantiene. Es decir, me refiero al cobrador porque el cobrador es el que ve, el que palpa a muchas hermandades porque la llevan, ¿no? En su gestión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo dice, ¿no? Que bueno, que hay mucha gente que dan de baja y hay una crisis de hermandad en muchas hermandades y bueno, por suerte por ahora a nosotros no nos está tocando. Puede que toque, pero bueno, esperemos que no. ¿Es tu cofradía más de Virgen que de Cristo? Yo creo que... Esa discusión lleva toda la vida en el huerto. Sí, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que, al final, a mí es igual que cuando, por ejemplo, se habla de las vírgenes, esta que es más bonita que esta. No. Si al final la Virgen no es más que la Madre de Dios, el cetro donde nació Dios.
Entonces, al final y al cabo, pues yo creo que si tú estás rezando a la Virgen María, estás rezando a Dios. Y el Cristo del huerto es el mismo Dios, al fin y al cabo. Con lo cual, bueno, eso de que es más, yo creo que no, que eso son cuestiones más pueriles, de que uno tiene su ojito derecho y tal, y a lo mejor a veces pues dice, bueno, no me olvido de ti, pero tengo tal, y a ti confío más, pero al final eso son banalidades. En tu hermandad una virgen que se llama Esperanza, es una exigencia más. Claro, y gracias. Y la gracia nos da Dios por vivir, por estar aquí y intentar luchar por un mundo mejor. Y la esperanza de conseguirlo. Eso yo creo que es la ilusión que tenemos. Bueno, pues con la gracia y esperanza del huerto, pues despedimos este programa, la verdad, dándole las gracias a vosotros, a José Juan. Y ya le decía yo que íbamos a hablar de una semana distinta de la que solemos ver. Gracias. Nada, a ti, Tito. Ha sido Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla, con Tito Valencia.